Año 1600 a.C. La llegada de los primeros aborígenes y españoles tomaron poder de Cuba. Sin embargo, Cuba se independizaría de España tras la guerra que entró con Estados Unidos. Por su derrota y las intervenciones omnipotentes de Estados Unidos se hicieron presencia y empieza la transición a la democracia en 1902. Tras la victoria de Estados Unidos el 1 de enero de 1989, USA iniciaba las acciones en la República Cubana, ayudando con productos alimenticios, primeros auxilios, creación de obras públicas, así como el rebajo de aranceles en productos estadounidenses. Tras la derrota de la autoritarista España por los Estados Unidos en 1901, entró en vigor la Constitución cubana de 1901. Presidente en 1876, Estrada Palma impulsó al país apoyando la independización, aunque renunciaría al cargo y esto provocaría la segunda intervención. También se creó el Partido Liberal de Cuba. En 1909, Miguel Gómez usó el autoritarismo contra los rebeldes. Ayudó en la creación de obras públicas, creación de la Marina Nacional. En su gobierno hubo un poco de estabilidad. Alfredo Zayas, presidente en 1921, impulsó el voto a la mujer, además de crear reformas educativas y sociales, de seguros sociales y educación. En 1925 se creó la Confederación Nacional Obrera de Cuba, entre otras instituciones. Tras el derrocamiento de Carlos Prío, Fulgencio Batista se encargó del cargo de gobernador, prohibiendo garantías de la Constitución, aplicando la pena de muerte, aumentando el salario de las autoridades y cometiendo actos de corrupción. Se aprobó ayer en el Senado, y agradecemos mucho, la ley de amnistía. Esto nos va a permitir liberar de penales a quienes no están recluidos por delitos graves y están enfermos o son mayores de edad. Aquí es donde Fidel comienza su historia atacando al cuartel de Moncada en Santiago, Cuba, aunque resultarían derrotados, encarcelados y abatidos. Afortunadamente para Fidel, su mamá tenía influencias con el mundo. También la ley de amnistía que permitió Fulgencio. La ley de amnistía. Aquí Fidel reflexionaría y en 1955 él y sus otros revolucionarios se dirigen a México. Ahí se menciona y está presente el Che Guevara. En 1956 hay otro golpe de estado fallido. Esto causaría que Fidel y algunos compañeros se exiliaran en la sierra. Fidel despliega a Che y a Camilo a expandir la guerra e ideología a Occidente, donde ganan popularidad y combates. Así es como el 31 de diciembre de 1958 Batista huye del país y en enero de 1959 Fidel empieza su mandato en el país. Fidel empieza a reprimir a la población e incluso a sus compañeros por no seguir su ideología de comunismo, al igual que inician los fusilamientos contra prisioneros. En el 59 se aprueba la Ley de Reforma Agraria, entre otros institutos como el Instituto Nacional de la Reforma Agraria. También expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones. Juanita Castro fue una opositora del gobierno de Fidel y se exilió en México. Las reformas agrarias ayudaron a alguna parte de la población,
Las expropiaciones a clases altas y empresas extranjeras trajeron un embargo. Los fusilamientos sin juicios concretados por parte del Che Guevara. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida. Confiscaciones, expropiaciones y nacionalizaciones. Estados Unidos le puso un embargo a Cuba. Además, fue una influencia para otros países para alejarse de Cuba. Cuba no se quedó sin ideas, ya que el socialismo en otros países era popular. Así es como el Che en 2 meses viajó a otros países como Checoslovaquia, China, Corea, Alemania y la Unión Soviética, actuando como embajador comercial, ya que es comunista y socialista. 1961. Atentados provocados por Estados Unidos en aviones extranjeros con insignias cubanas atacan los aeropuertos como el de Santiago de Cuba y San Antonio. Declara marxista. Tras esto, Cuba toma medidas extremistas instalando misiles atómicos para ahuyentar a los Estados Unidos de sus tierras. Antes de la guerra viene la invasión. Entonces, en 1991, la Unión Soviética cae y cae el apoyo de Cuba. La economía de Cuba cae, cerca de 500,000 millones de dólares se extinguen, disminuyendo a un 80% de suministros y la migración en aumento. Recortes de luz, transporte y comida. Aunque el turismo aumenta en otras actividades económicas, lo que suavizó el hecho. En 1995, Cuba se estabilizó. La alianza con otros líderes socialistas como Chávez, Evo Morales, entre otros. Sobre los vínculos que unieron al comandante Hugo Chávez con líderes latinoamericanos que impulsaron nuevos paradigmas de transformación. Raúl Castro asume el cargo de la presidencia, elegido por el Parlamento, e inicia una serie de reformas de ingreso a la OEA en 2009. El presidente norteamericano Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro se estrecharon la mano durante las honras fúnebres del líder sudafricano Nelson Mandela. El saludo entre los líderes ocurrió durante una ceremonia centrada en el legado de reconciliación de Mandela. Obama estaba saludando a varios líderes mundiales y jefes de Estado que asistieron a la ceremonia en Johannesburgo. Tras esto, algunas restricciones de Estados Unidos se disminuyeron. La reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Así es como Cuba, un país lleno de sangre y guerra, por seres ambiciosos y extremistas, han hecho que ajenos paguen las consecuencias. Algunos dirán que Fidel fue una persona que no dejó a su pueblo usarse por Estados Unidos, pero otros lo pueden ver como un ser orgulloso que hizo que su pueblo pagara por las consecuencias de él. Cuba nos ha traído a grandes personas como Celia Cruz, gente de zona, Camila Cabello, entre otras personas. Pienso que el sometimiento de un ser ajeno viola las garantías humanas. Si el bien únicamente favorece a unos pocos, sí tendrá un derecho a defenderse si alguien lo ataca, no de forma extremista. Cuba pagó por las consecuencias de sus gobernantes y de los extranjeros.